Estaremos pasando al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. El tema se titula El corazón circuncidado. Cuando lo tenga usted me lo hace saber. Dice la escritura de la siguiente manera: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el tema que estaremos viendo en esta mañana. Si había un predicador que le motivaran los retos, ese era el apóstol Pablo. Él se proponía predicar a Cristo donde antes no había sido predicado. Su convicción de su llamado le permitía tocar los temas más controversiales sin llegar a intimidarse. Su amor por las almas se vio reflejada en cada viaje misionero, en cada iglesia que estableció, en cada misión que también estableció, y sobre todo en las cartas que él mismo iba mandando a cada cultura, a cada iglesia, retroalimentando el mensaje de salvación, dando palabras de ánimo. Ese era el apóstol Pablo, un hombre valiente, decidido a llevar el evangelio a cualquier parte del mundo. En esta ocasión se lo está llevando a los romanos, una audiencia muy exigente en cuanto al conocimiento. Los romanos eran una audiencia exigente, la cual quería las cosas muy claras. En esa época Roma era el imperio más poderoso que gobernaba el mundo occidental, pero también en Roma había una comunidad de judíos, la cual estaban ministrando la palabra de Dios. Así que hay una mezcla de grecorromanos y judíos en Roma. Y tanto los judíos como los romanos tenían una forma muy diferente de expresar la fe en Jesucristo. Al igual que en cada religión tiene una forma muy diferente. Bueno, de igual manera los judíos y los romanos tenían una forma muy diferente de expresar su fe en el Mesías. El apóstol Pablo tenía la difícil encomienda de demostrarle tanto a los judíos como a los gentiles el plan de salvación. En el caso de los romanos, Pablo tenía que convencerlos de que ellos también entraban en pacto. Pero la forma de convencerlos era con la escritura. De igual manera, tenía que demostrarlos a los judíos que los gentiles también tenían la opción de entrar en pacto. Hay que recordar que estamos hablando de dos pueblos diferentes. Queda claro que los judíos tenían su propia analogía de la redención. Ellos se apoyaban en la ley de Moisés o en el Antiguo Testamento, y toda persona que no fuera del pueblo de Israel era considerada como un incircunciso, un pagano, un inconverso o un perrillo. Los gentiles también tenían conocimiento y sabían que el pueblo de Dios era Israel, que el pueblo elegido por Dios era Israel. Ambas audiencias conocían su propia condición. Israel sabía que era el pueblo elegido por Dios y los gentiles sabían que ellos no eran el pueblo de Dios. Pero el mensaje de salvación iba a ser para ambos. Esa era la tarea que Pablo tenía. Tenía que explicar que la salvación para judíos y gentiles era a través de Jesucristo. El libro de Romanos es considerado como un libro de evangelismo, en donde el plan de salvación es presentado en su totalidad, diferente a cualquier otro libro. Los primeros 11 capítulos llevan un enfoque en dejar claro el plan de salvación, tocando el tema de Israel y tocando el tema de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Israel, lo menciona como el pueblo elegido, según Romanos 9. Lo menciona como el remanente, según Romanos 11, del 1 al 10. Y lo menciona como la restauración de Israel,
Romanos 11, 25 y 36, dejando claro que Dios nunca tuvo la intención de sustituir a Israel, sino que todo lo contrario, la intención es restaurarlo. Por otra parte, el apóstol Pablo también menciona cómo los gentiles entraron en pacto, cómo el plan de salvación los alcanzó. Para eso el apóstol Pablo explica de siguiente manera. Romanos 11:11 dice que debido a la transgresión de Israel vino la salvación para los gentiles. Notemos cómo va tomando forma el plan de salvación. Por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Romanos 11:17 dice que los gentiles fueron injertados al olivo natural. Romanos 11:25 y 26 dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento de parte hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Así que el apóstol Pablo está dejando 3 puntos muy claros de cómo los gentiles entraron en pacto. Primeramente, por la transgresión de Israel. Después habla de que fueron injertados. Y después, el punto 3 es porque se endurecieron. Pero todo eso venía de parte de Dios, hasta que entraron a la plenitud de los gentiles, hasta el último gentil que se ha alcanzado, y que el evangelio se ha anunciado hasta ese momento. Y solamente hay un plan de salvación para ambos. Hay un solo Dios, un solo mediador. Solamente hay un plan de salvación para ambos pueblos. Pero a pesar de que las evidencias que Pablo está dejando, que muestran cómo los gentiles fuimos admitidos en el nuevo pacto, existía un punto que en ese momento era muy determinante. A través de este punto podías demostrar que quién realmente era el pueblo de Dios. Ese punto se refiere a la circuncisión. La circuncisión marcaba la diferencia entre el pueblo de Dios y cualquier nación. Los israelitas se caracterizaban por circuncidar a todo varón nacido al 8º día. De lo contrario, era cortado del pueblo. Igualmente, cuando un extranjero era adherido a Israel, tenía que pasar por este mismo rito, ser circuncidado. Así que la diferencia entre Israel y los demás pueblos estaba en la circuncisión. El prepucio de su parte del hombre era cortada. Esa era la señal de un linaje. Este ritual continuó en los tiempos de Jesucristo. Aún Jesucristo al 8º día fue circuncidado en un acto de obediencia según Lucas 2:21. Pero también tenemos que notar que los judaizantes de aquel tiempo establecieron este rito como una imposición, ocasionando una pared de separación entre ellos y los gentiles. Ya no solamente era el acto de obediencia, sino era una imposición de parte de los judaizantes. Ahora, quiero notar algo. No pasemos por alto que los romanos eran una audiencia exigente. Por lo tanto, la pregunta que ellos hacían es, ¿cómo un gentil incircunciso puede entrar en pacto? Recuerda que el incircunciso era un perrillo, un inconverso. Así que la pregunta que ellos se pudieron haber hecho es, ¿cómo es que un gentil incircunciso puede entrar al pacto de Israel? Para el apóstol Pablo no había pregunta que no tuviera respuesta. Siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en la carta de Romanos traza una línea de tiempo basada en su teología, donde va a conectar Génesis capítulo 12, versículo 3, con Gálatas 3, 14 y 18. Esa es una línea de tiempo para darle una respuesta satisfactoria a los romanos. Génesis 12, 13 dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando lo llamó, sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra nación es gentil. Había una promesa, pero después el apóstol Pablo la conecta con Gálatas
3:14 al versículo 18. Dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Esa es la forma en cómo los gentiles entramos en el pacto. 430 años antes de que la ley fuera dada, Dios le había dado una promesa a Abraham y Dios no la tiró a tierra. Ni aún la misma ley que Dios dio no la invalidó. Le dio seguimiento. Continuó firme y vigente esa promesa. El apóstol Pablo está disipando todo tipo de duda en cómo entraron los gentiles en pacto. Recordemos que hay dos audiencias, gentiles y judíos. Por lo tanto, tu mensaje tenía que convencer a ambas audiencias, que ninguno tuviera ninguna duda, que el gentil entendiera cómo es que él entró en pacto y que los judíos entendieran cómo los gentiles también entraron en pacto. Recordemos que el pacto es con la casa de Israel, pero la promesa es con los gentiles. Y Dios respalda la promesa que le hizo a Abraham. Dice el versículo 15, que aún en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, no existe nada que lo pueda invalidar, cuanto más si ese pacto viene de parte de Dios, si el que prometió fue Dios. Es ahí donde Pablo disipa toda duda. Romanos 4:9. El apóstol Pablo continúa con el mismo tema, dando ahora sí más pruebas, más evidencias de cómo los gentiles han entrado en pacto. Romanos 4:9-12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente de la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Realmente el apóstol Pablo descifra un tema muy complicado. Está hablando de un pueblo circuncidado y otro que no es, el incircunciso. Pero ambos tienen que entrar en pacto. Y toma como punto de partida a Abraham. Cuando Dios le hace la promesa, dice, cuando Abraham recibió la promesa, él no estaba circuncidado, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia, aún estando circuncidado. Y a través de eso le fue contado por justicia para que los gentiles fuéramos justificados por medio de la fe. Entonces Abraham, en su línea, bendice a Israel, en su línea genealógica, bendice a Israel, a los de la circuncisión, pero en la línea de la fe, nosotros los gentiles somos alcanzados y bendecidos. Así lo desarrolla el apóstol Pablo. Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado y su fe fue contado por justicia también antes de haber sido circuncidado, para llegar a ser padre de ambos. En ese caso, aquellos que eran incircuncisos siguieron las pisadas de Abraham, refiriéndose a la fe. Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos justificados mediante la fe.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham y entramos de esa manera al pacto que Dios tenía con Israel, bajo una promesa hecha a un hombre 430 años antes de que el primer pacto fuera mencionado, y Dios rectificó esa promesa, y esa promesa tuvo su cumplimiento en el tiempo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo no pasó? Más de 1000 años, pero ahí estaba la promesa, y Dios no se olvidó de la promesa, y en el tiempo preciso se acordó de lo que Dios había hablado con Abraham, y de esa manera tanto los romanos como los griegos como nosotros hemos sido bendecidos de entrar en pacto a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La circuncisión nada es sino que el guardar los mandamientos de Dios, ese es el todo. Así lo describe el apóstol Pablo, tanto en 1 Corintios 7:19 como en Gálatas 5:9, es el mismo texto. Ni una cosa ni otra, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión hecha por el hombre era para guardar una línea, porque a través de esa línea trazada venía el Mesías, venía Jesucristo, un linaje limpio, puro. Pero a través del nuevo pacto aparece una nueva circuncisión, que no es en la carne y no es hecha por el hombre, es la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu. Quizás para muchos lectores la circuncisión del corazón sea algo nuevo o desconocido, pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios ya había hablado de ese tema en el Antiguo Testamento bajo la ley. Según Deuteronomio 36, dice así: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Jeremías 4:4. Circuncidados para el Señor y quitad los prepucios de vuestro corazón. Es obvio que Dios ya tenía este plan. Y cuando nos preguntamos, ¿y por qué Dios quería un corazón circuncidado? Bueno, primeramente tenemos que entender que un corazón incircunciso es un corazón desobediente, es un corazón que no teme a Dios, es un corazón que no obedece a Dios, que no escucha a Dios, es un corazón endurecido, empernecido, rebelde, que no está atento a la voz de Dios, que le lleva a la contra Dios. Pero un corazón circuncidado es alguien que sabe escuchar a Dios, es alguien que obedece, es alguien que es humilde, es alguien que acepta reprensión de parte de Dios, corrección, acepta todo lo que venga de parte de Dios. Un corazón circuncidado ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Un corazón circuncidado ama a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es de un corazón interno circuncidado. Eso es lo que Dios está buscando. Un pueblo que esté atento a la voz de Dios, un pueblo sumiso, atento, un pueblo que sea sensible a la voz de Dios. Y esa sensibilidad solamente se logra cuando el corazón es circuncidado. Recordemos que en ese corazón Dios puso su palabra. No la alteró, no la anuló, no la diluyó. Puso su palabra para que conozcamos quién es Dios. El corazón tiene que estar circuncidado y cortar el prepucio de nuestro corazón, o sea, la parte que le está estorbando al corazón, realmente escuchar la voz de Dios. El que seamos un pueblo obediente, un pueblo que ame a Dios, un pueblo que estemos entregados a Dios, cuerpo, alma y espíritu entregados completamente a Dios. Recordemos que esta misma carta en el capítulo 12, Pablo le dice a los romanos: les ruego que presente nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Ese es el corazón circuncidado, que quita todas las barreras,
que quita todo impedimento, y la pared intermedia que separaba a Israel con los gentiles, según Efesios 2, ha sido derribada. Y todas las ceremonias impuestas en ese tiempo por los judaizantes fueron anuladas para que tengamos acceso al mismo Dios, a través de un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo bautismo, donde Dios no hace diferencia de ninguno y somos creados a la imagen de Dios como un solo hombre. Así fue como el apóstol Pablo expresó el mensaje de salvación a los gentiles, apoyándose primeramente en que Israel se había endurecido, Israel se había puesto en contra de Dios, pero al paso del tiempo Dios toma a los gentiles y provoca al mismo Israel a hacerlos con los gentiles, para que también todo Israel sea salvo. Y de esa manera el plan de salvación alcance tanto a gentiles como al pueblo de Israel. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Este ha sido el tema de esta mañana. Es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo desarrolla un tema difícil, controvertido, de la circuncisión, de que si me lo debo hacer o no me lo debo hacer. Bueno, queda claro que no. Lo que sí debe ser circuncidado es nuestro corazón. Y de eso se encarga no el hombre, se encarga el mismo Espíritu. Él toca nuestras vidas. Él hace la cirugía en nuestro corazón. Su palabra, recordemos que es más cortante que toda arma de dos filos. Penetra hasta lo más profundo. En ese momento está haciendo la circuncisión en nuestro corazón y quitando la parte que no nos permite acercarnos a Dios. Quita el prepucio, todo aquello que es un estorbo a la relación que el hombre pueda tener con Dios, a la comunión que uno pueda tener con Dios, es quitado en ese momento y nos convertimos en personas sensibles, que amamos a Dios, que escuchamos a Dios, que obedecemos a Dios, que estamos atentos a su palabra y que guardamos también su palabra. Eso es lo que está buscando Dios. En ese momento ya Dios no estaba buscando una línea genealógica, estaba buscando la salvación para ambos pueblos. Al final de cuentas, todos dependeremos del plan de salvación y de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.